Muy bien, vamos a trabajar. El tema de esta semana es muy sencillo. Vamos a ver el signo lingüístico y algunas partes de lo que corresponde al signo lingüístico. También recordarles que nosotros tenemos asignado para esta semana el uso de la B, que corresponde al folleto de ortografía que tenemos ya en plataforma, y también el desarrollo del esquema del libro. Dijimos en su momento que vamos a dividir el libro en 4 partes. La primera parte es la que vamos a leer esta semana y ustedes deben desarrollar un mapa mental con la lectura de la parte del libro que vayan a realizar. Aparte de ello, ¿verdad? Tenemos agregado lo que es la caligrafía y el desarrollo de este tema. Toda la tarea en sí, las 3, la van a desarrollar en el cuaderno normal, mientras que la caligrafía, ¿verdad? Como tal, en el cuaderno de caligrafía. Tenemos ahora, entonces, les decía, vamos a hablar del signo lingüístico. Nosotros conocemos mucho acerca de los signos y aparte de los signos, de los símbolos que también asociamos a lo que corresponde eh, este, este tema. Tenemos entonces, dice, el signo lingüístico es un símbolo cuya percepción sensorial se realiza por una vía auditiva o una vía visual. Es decir, empleamos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Para ello, entonces, nosotros siempre hemos mencionado, ¿verdad? Que en este caso tenemos lo que corresponde al lenguaje verbal, incluyendo estos dos. En su momento, nosotros dijimos que también hacemos de un medio audiovisual, es decir, escuchamos, vemos y en un momento determinado, al poder observar, nosotros estamos haciendo una inferencia en la mente como tal. La estructura del signo lingüístico pues constituye a 2 elementos fundamentales que son significante y significado. El significante es la parte material perceptible por los sentidos. Cuando nosotros observamos una imagen, automáticamente estamos haciendo una inferencia de lo que corresponde a un signo lingüístico. Mientras que el significado, ¿verdad? Es el concepto, la idea que en un momento determinado nosotros vamos a tener. Para poderlo entender, vamos a observar estas imágenes. Tenemos entonces que un significado puede ser, por ejemplo, una manzana, un significado puede ser un automóvil y un significado puede ser una mujer. Ahí nosotros claramente estamos observando esta situación, pero el significante como tal viene a establecer la palabra o el concepto que a mí me va a dar como tal esta imagen. En esta imagen yo puedo observar entonces una manzana y la palabra manzana viene a ser el significado, mientras que el significante es en un momento determinado aquella idea que yo tengo en la mente. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, ahora imagínense un árbol, imagínense una vaca. Entonces esa parte de la palabra que yo establezco como vaca, árbol, así como lo vamos a escribir árbol, ¿verdad? A-R-B-O-L, ya sabemos nosotros entonces que va a ser el significante, mientras que el significado es la idea, la imagen que yo pueda tener. Ah, bueno, yo dije árbol, pero yo nunca les dije un árbol en forma de pino, un árbol conífero, un árbol en forma de ceiba, ¿verdad? Yo no les dije cómo, solamente mencioné, pero ya el significado como tal es la imagen que usted tiene representada en la mente como tal. Y acá, por ejemplo, el automóvil, ¿verdad? Puede ser un automóvil de color verde, puede ser un automóvil en estilo camioneta, pick-up, microbús, pero de todas formas usted ya escuchó el significante automóvil y por lo tanto el significado es la representación o imagen que nosotros vamos a tener del automóvil como tal. En este caso, el otro ejemplo nos dice mujer. Bueno, usted encontró entonces el significante, palabra mujer, pero nunca le dije, ¿verdad? En un momento determinado cómo iba a ser esa mujer. ¿Va a ser alta, va a ser baja, va a ser delgada, va a ser obesa, va a ser de tez morena o de tez blanca, de ojos verdes, de ojos claros, de ojos negros? No sabemos. Entonces acá, no vuelvo a repetir, palabra o concepto, mujer, vamos a llamarle significante. Y significado es la imagen que nosotros podemos obtener de la palabra como tal significante, mujer en este caso.
Por ello es que nosotros hablamos entonces de un significante y de un significado en lo que corresponde al signo lingüístico. Dentro del signo lingüístico, pues vamos a encontrar características muy importantes. Tenemos entonces que el signo lingüístico puede ser arbitrario. En este caso es un símbolo, es convencional, se puede usar en distintas palabras para un mismo referente según el idioma. En este caso es arbitrario porque no va a tener ninguna distinción. Yo puedo pronunciar la palabra caballo en español y lo puedo mencionar en inglés, lo puedo mencionar en alemán, los puedo mencionar en ruso, que de todas formas el significado como tal de caballo no va a variar. El significante y el significado no va a variar. Caballo es un caballo, un perro es un perro y un árbol es un árbol. Entonces, así lo diga yo en inglés, en mame, en quechí, en español, sigue siendo el mismo y por eso es arbitrario. Luego dice que también el signo lingüístico también es lineal, es decir, dice que va a tener una simultaneidad que en este caso va a ser progresiva en un tiempo. ¿Qué pasa con esta situación? Nosotros nuevamente volvemos a establecer caballo. El caballo en la época antigua fue caballo, en la época medieval fue caballo y hoy sigue siendo caballo. O sea, no importa en qué tiempo y en qué época vivamos, que el caballo siempre va a ser caballo, que una mesa va a ser siempre una mesa. ¿Para qué, de qué materiales está desarrollada una mesa? Ah, bueno, de metal, de madera, de plástico, como usted quiera. ¿Y para qué le sirve una mesa? Pues para sostener alimentos, elementos, algunos objetos, ¿verdad? Esencialmente, siempre que nosotros decimos mesa, automáticamente sabemos que nos sirve, ¿verdad? Para ir a comer, para hacer algunas tareas, algunas acciones que nosotros hacemos sobre ella como tal. Entonces es lineal porque no importa en qué tiempo nosotros lo desarrollemos, en un tiempo pasado, en un tiempo futuro, en el tiempo presente, pues una mesa va a seguir siendo una mesa. A eso se refiere con esta característica. Dice que es mutable e inmutable. Entonces acá es bien contradictorio estos dos elementos, es decir, nos está diciendo que sí va a cambiar y nos va a decir que no cambia. Entonces, ¿cómo es eso? ¿O cómo funciona? Bueno, dice, diacrónicamente el signo cambia con el tiempo, pero también es una convención social que puede alterarse a voluntad. ¿Qué pasa entonces? Recordemos nosotros que en un momento determinado una palabra tiene un significado y un significante, que ya dijimos que no va a variar, pase el tiempo en el que pase, pues siempre va a tener la misma complexión, el mismo significado y el mismo significante. Entonces, no es mutable, pero dice en un momento determinado que puede ser mutable, es decir, que puede ser cambiante porque va a ser según la convención que nosotros establezcamos. Ahora, porque hablamos de una convención, por ejemplo, todos conocemos un libro y sabemos que la palabra libro, ¿verdad? Como tal, constituye elementos, que tiene hojas, que está impreso, que tiene textos, etcétera. O sea, sabemos muy bien que es un libro. Yo puedo decir, dijimos al inicio, libro en español, libro en inglés, que al final tiene la misma complexión, es decir, que tiene el mismo contenido, tiene el mismo significado, tiene el mismo significante. Libro es libro. Pero la mutabilidad, en este caso, la variación, el cambio que va a tener es cuando yo establezca, por ejemplo, una varianza de la palabra. Y por ejemplo, yo puedo decir librería, librera, librucho, libros, libritos, etcétera. Ahí ya cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Pues la presentación de la palabra. O sea, sí cambió. Hubo una derivación de un libro a librería, a librera. Sí hubo una variante. Pero ¿para qué me sirve a mí una librería? O en este caso, ¿qué es una librería? Donde yo encuentro libros. ¿Hubo una variante en la presentación de la palabra? Sí hubo una cambiante. Pero de todas formas el concepto de significado y significante siguen siendo los mismos porque el libro es libro. O sea, que encuentro yo en una librería, no encuentro zapatos, ¿verdad? Voy a encontrar libros. ¿Para qué utilizo yo una librera? Pues no voy a colgar ahí la carne, ¿verdad? Ni voy a guardar ahí yo el pan, sino en una librera voy a encontrar yo libros y va a ser utilizada para libros. Entonces, esa variante solamente es la cambiante que nosotros encontramos en la mutabilidad,
pero en la inmutabilidad nosotros vamos a encontrar que sigue siendo el mismo significante y significado, es decir, que el concepto está destinado a un elemento como tal. ¿Se entiende esta parte de lo que es cambiante o no cambiante? Sí, señor, se entiende. Muchas gracias. Luego dice que es doblemente articulado. En este caso, las palabras pueden dividirse en palabras menores llamadas monemas, que a su vez los monemas se componen de unidades menores, sin que en un momento determinado tengan una significación como fonemas. En este caso, se recuerdan cuando hablamos nosotros de las vocales y el alfabeto. Dijimos que tenía una grafía, que tiene una fonología, que tiene una grafía como tal, pero a mí la M como tal no me está dando ninguna situación, ¿verdad? O sea, yo puedo utilizar una letra M y la puedo representar, ¿verdad? Con su grafía, pero o sea, no me dice nada. Ah, en este caso, yo sé que si la M, pues acá la puedo observar, ¿verdad? Y su grafía es que es un palito, ¿verdad? En forma vertical, uno inclinado, uno contrario inclinado y nuevamente otro vertical. Ah, sí tiene una grafía. ¿Y tiene un sonido? Sí, sí tiene un sonido, ¿verdad? Y la letra M suena y su nombre es M, pero no me está diciendo nada. Ah, cuando yo ya la combino, ¿verdad? Cuando ya está articulada, por ejemplo, con una I, pues ya va a decir mi, ¿verdad? Y mi significa un pronombre, personal, ¿verdad? Representativo, es decir, me estoy representando a mí. Bueno, podría tener la palabra común que aprendimos, ¿verdad? Con la M, mamá, y sucesivamente, pero ahí ya estamos nosotros diciendo que va a tener una combinación, una articulación con otro como tal. Para ello, nosotros vamos a observar algunas clases de palabras según los criterios de clasificación. Esto en su momento ya lo vimos. Fueron en algunas de las primeras clases que nosotros observamos. Entonces tenemos que los mecanismos de formación de palabras están constituidos por monemas, que a su vez se derivan en lexemas y en morfemas. Muy bien. Los lexemas, pues son todas aquellas palabras, ¿verdad?, que nosotros tenemos involucradas dentro de un idioma. Los morfemas, en este caso, un morfema va a tener un significado y va a tener una posición que va a ser dependiente o puede ser independiente. Dentro de estos vamos a encontrar que van a haber en los dependientes situaciones flexivas o derivativas. Se recuerdan que nosotros cuando vimos la historia del alfabeto vimos que el idioma español es un idioma flexivo. ¿Por qué situación? Porque nosotros presentamos género, número, tiempo, modo, voz, entre muchos otros elementos que tiene la gramática como tal. Por ejemplo, nosotros claramente podemos distinguir entre género masculino y género femenino. Digo niña, automáticamente sé que es género femenino. Digo niño, automáticamente sé que es un género masculino. Puedo decir niñas, entonces yo ya sé que es en plural. Puedo determinar, ¿verdad?, en un momento el tiempo, porque nosotros sabemos que hay un tiempo presente, pasado y futuro, y los modos, ¿verdad?, el indicativo, el subjuntivo, y todos aquellos elementos integrados dentro del mismo. Ahora, para las derivaciones, nosotros sabemos que las derivaciones, también lo vimos en clases anteriores, surgen en un momento por composición de palabras. Dentro de esta composición de palabras, nosotros recordemos que habían prefijos, es decir, aquella palabra que acompaña, ¿verdad?, en un momento determinado a lo que es el morfema o el lexema, y que está, en este caso, en la primera parte de la palabra. Y pueden haber sufijos que va detrás de la palabra. Por ejemplo, nosotros dijimos descompuesto. La palabra des viene a ser un prefijo, ¿verdad? Y compuesto sería, en este caso, el infijo o el lexema o el morfema según la ubicación que nosotros tengamos. Si yo digo, por ejemplo, histórico, la palabra ico, en este caso, me viene a representar a mí un sufijo, es decir, va después de la palabra. Y sobre eso es que nosotros hablamos de los derivados. También vamos a encontrar, dice, a través de diferentes
diferentes presentaciones las palabras van a tener algún mecanismo, es decir, una función. Las palabras también, aparte de tener una derivación, pueden tener una composición, la derivación que ya hablamos, y una acronomía, o bien sea una sinonimia, en este caso acrónimos o sinónimos, ¿verdad? La composición, dijimos en un momento que es la unión de dos palabras simples, dos palabras primitivas. Por ejemplo, podríamos decir paracaídas, girasol, lavaplato, lavavajillas, sacacorchos, sacapuntas, sacabasuras, etcétera. Viene de la palabra sacar y la otra, ¿verdad? Que está unida. A eso se refiere en este caso las palabras compuestas. Las derivadas, nosotros ya dijimos en un momento, ¿verdad? Que son todas aquellas que van a ser o dadas origen de una palabra común o una palabra primitiva simple. Por ejemplo, pan, panadero, panadería, panecito, panesucho, panecillo, pancito, etcétera. Y ya nosotros encontramos esa derivación de las palabras como tal. Para lo que son acrónimos, en este caso, un acrónimo es el desglose de una palabra que va a representar otras como tal. Eso es en los acrónimos. Regularmente los acrónimos los hemos visto, por ejemplo, para la celebración de alguna fecha en especial, no sé, el Día del Cariño de mamá. Entonces, por ejemplo, colocamos mamá y de las palabras, de las letras, nosotros vamos a colocarle palabras, ¿verdad? Que hagan alusión a mamá como tal. Bueno, esto es en un acrónimo. Para las siglas, como su nombre lo indica, siglas son todas aquellas letras iniciales que componen una palabra. En este caso, todos hemos escuchado, por ejemplo, de la SAT, del RENAP, de lo que es los nombres de los institutos, por ejemplo, INSO, INVO, tenemos también. ¿Qué otros elementos tenemos nosotros como siglas? IRTRA, X, etcétera. Ahí nosotros sabemos que son solamente las siglas, ¿verdad? Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ah, ya entendí por qué se llama así, ¿verdad? Ya sé entonces qué es, ¿verdad? En este caso, las siglas que van a pertenecer a un nombre de una institución, regularmente siempre son instituciones. Entonces a eso vamos a llamar nosotros siglas. Bueno, ¿por qué nosotros estamos observando cada uno de estos elementos? Porque dice que la palabra consta de monemas. Ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que es una característica de este. Entonces dice, una de las características del lenguaje humano frente a los animales es que nosotros, pues definitivamente, ¿verdad? Si tenemos un uso de raciocinio y que con este raciocinio nosotros podemos hablar, expresarnos, comprender a la otra persona, entender a la otra persona, favorecer a otra persona, ayudarnos a nosotros mismos y nos desenvolvemos en un medio como tal. Para ello, entonces, nosotros encontramos un lenguaje ya dijimos, ¿verdad? Que puede ser escrito o puede ser oral. En este caso, tenemos un ejemplo y dice, mi hermano no tiene hijos. Y en este caso, nosotros vamos a hacer aquí uso para que ustedes vayan comprendiendo de una decodificación. ¿Y por qué nosotros vamos a ver entonces ahora decodificación en el lenguaje? Porque ya dijimos en comprensión lectora que nosotros hacemos siempre en lectura una decodificación de cada elemento de la expresión que nos den. Una oración que nos den, nosotros la decodificamos y es lo que van ustedes a observar a continuación. Entonces dice, habíamos dicho, mi hermano no tiene hijos. Bueno, ya tenemos el primer elemento que es mi. Significa, dice, lo designado por un nombre y que pertenece a la persona hablante. Cuando yo digo mi, significa un pronombre personal y que es posesivo, es decir, mío, que me pertenece. Luego dice hermano. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos de una palabra raíz que va a dar origen a otra? Bueno, entonces esta palabra raíz o este infijo me está determinando a mí que la palabra proviene de hermano y que el significado que yo voy a darle rápidamente es que es, ¿verdad? Un hijo de mi papá y que por eso compartimos ese lazo, ¿verdad? De consanguinidad establecido como hermano. Aparte de eso, vamos a establecer que la O
me viene a mí a dar un género y estoy hablando de un género masculino. Si fuera mi hermana, dijéramos que es un género femenino. Y no solamente estamos dando esa situación, sino también me está dando el número. Se recuerdan que lo acabo de mencionar en las flexiones que tiene nuestro lenguaje. Porque si yo dijera, por ejemplo, aquí dice mi hermano, me está dando género que es masculino y me está dando número, es solamente uno. Si dijera mis hermanas, entonces ahí me está dando un género femenino y me está hablando que son varias, es decir, en plural. Luego tenemos la palabra no, y la palabra no como tal es una ausencia o una inexistencia y definitivamente es una negación, ¿verdad? Es como nosotros lo establecemos, una negación. Y en este caso niega como tal que no tiene hijos. Ahora bien, vamos a pasar a la palabra tiene, que proviene, ¿verdad? Como nosotros sabemos de tener también una posesión, una conjugación del verbo. Entonces, en este caso, tiene me está dando a mí la posesión y la E me está determinando que solamente es uno y me está dando el modo indicativo porque lo está presentando, valga la redundancia, en el tiempo presente. Entonces dice tiene, o sea, ya me está indicando hijos. Y aquí nuevamente, hijo vuelve a representarse rápidamente que es un lazo de consanguinidad que proviene entre un padre a un descendiente, es decir, un hijo como tal. Y luego me da con la S el plural, hijos. Automáticamente vean cómo nosotros desglosamos esta pequeña oración y entonces las convertimos en monemas. Y los monemas entonces acá vino a dar un significado de lo que nosotros estamos hablando. Para ello entonces dice las unidades menores, las más pequeñas dotadas de una significación, son llamadas monemas. Y nosotros vimos aquí ya por qué le llamamos monemas, porque cada elemento contiene esta significación de la cual estamos hablando. Bueno, esto es en relación a los monemas, pero dice, recuerda que el análisis, no obstante, puede continuar, porque en este caso nosotros podemos seguir fragmentando estas palabras. Y vuelvo otra vez al ejemplo del inicio. La M como tal es una letra consonante que pertenece al alfabeto, que tiene una grafía, que tiene un sonido y que tiene un nombre como tal, pero que de por sí solamente una, pues no me da a mí un significado hasta que yo la articule con otra. Entonces ahí sí ya la estoy articulando con la I y la palabra suena mi, ¿verdad? Y vuelve a darme a mí el concepto de posesión de pronombre personal determinado en la primera persona en singular, pero en forma posesiva. Y esa viene a ser la flexión de la cual hemos venido hablando. Muy bien, dice qué condiciones cumple una palabra. Toda palabra necesita ciertos requisitos que la definan. Por ejemplo, nosotros acabamos de decir, o en la forma del ejemplo anterior, ¿verdad? Tiene una dependencia sintáctica. Al escribirla va entre espacios. Nosotros cada vez que escribimos una palabra, vean este ejemplo. Dice va, espacio, entre, espacio, dos, espacio, espacios, en, espacio, blanco. Y siempre vamos a establecerlo así. No podríamos dejar la idea sin espacios porque entonces no se entendería lo que nosotros en realidad queremos dar a entender. Definitivamente ahorita que lo acabo de leer, pues voy a tener la idea para poderlo leer. Pero si yo aquí quiero leer todo esto, dice sobre escribir coindependencia, no se entiende. Tengo que tener, ¿verdad? Estos espacios de lo que nosotros estamos hablando para que dé una razón a lo que nosotros queremos en un momento determinado expresar. Presenta límites fijos y es a modo de un bloque, dentro del cual es posible introducir, ¿verdad? Una situación. Nosotros regularmente siempre les he dicho, recuerden que nosotros siempre, siempre, siempre hablamos en oraciones. Solamente que no nos detenemos a ver cómo está estructurada esa oración, pero nuestro pensamiento automáticamente lo puede articular porque nosotros ya conocemos los significados de las palabras.
Entonces, dice, además, cuando la palabra contiene más de un monema, pues definitivamente nosotros vamos a reconocerlo. Y automáticamente dice aquí panecito, chocolatera, ¿verdad? Ya estamos nosotros agregando esos prefijos o esos sufijos a las palabras, pero son cuestiones que nosotros ya conocemos. Nosotros no podríamos, por ejemplo, cambiar las palabras y dice aquí manchas quita. No se entiende, ¿verdad? Ah, ¿qué es un quitamanchas? Sí, ya ahí se entiende, ¿verdad? Aquí dice busca mozaba, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber a qué se refiere la interpretación de la palabra para buscar. ¿Se recuerdan el orden sintáctico de las palabras? Porque nosotros siempre hablamos regularmente, vuelvo a repetir, en la presentación de sujeto, verbo y predicados en un momento determinado. ¿Alguna duda con respecto al tema que abordamos el día de hoy? No, señor, solo Ninguna, una señor. duda acerca de la tarea. Dime. Señor, esto, ¿verdad? Se va a hacer siempre, vamos a copiar esto o resumir lo que uno quiera hacer con este tema, ¿verdad? No sé si se me escuchó. Sí se escuchó. Entonces les decía, vamos a repetir la tarea. Tenemos entonces 4 tareas. Tenemos en este caso que vamos a desarrollar el tema como tal, que es parte de lo que ya vimos en este momento. También tenemos que realizar el uso de la B, que es el que aparece en el folleto ya en plataforma. Vamos a hacer lo que es la lectura de la página 1 a la 67, que también ya el libro ya está en plataforma y que vamos a hacer de esa lectura un esquema. Esas 3 tareas las desarrollan en el cuaderno. Y la cuarta tarea, ustedes saben que es el desarrollo de la caligrafía y que en esta semana nos corresponde la letra D. ¿Alguna duda con respecto a las tareas? Dime, Alex. O sea que de la página 1 a la 67 se tiene que hacer un cuadro comparativo, ¿no? Un esquema, sí, un Ah, mapa mental, porque todavía no tenemos con qué comparar, entonces es un mapa mental. ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, señor. No sé si ya nos vamos a pasar de curso. Sí, nos vamos a cambiar, por favor.